empezar con el siguiente tema. El tema es la integral definida y para trabajar y entender un poquito lo que voy a explicar ahora en los vídeos, os vendría muy bien tener este esquema que os lo había pasado uno de los primeros días que empezamos con esta clase. Entonces, el primer teorema que vamos a ver es el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué enuncia ese teorema? Dada una función f minúscula integrable en el intervalo cerrado a b, llamamos f mayúscula a una función definida en el intervalo cerrado a b que cumple lo siguiente. F de x mayúscula es igual a la integral definida entre a y x de f de t por diferencial de t. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, pues eso lo que viene significando es que si f minúscula es una función continua, existe un valor c que pertenece al intervalo abierto a b en el que se verifica que la derivada de f mayúscula en c coincide con el valor del integrando en c. Es decir, que si yo derivo esto en un valor c, el resultado que me da es la función f minúscula en este valor c. Voy a explicar ahora el segundo teorema fundamental del cálculo integral y después os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que significa este teorema. Este teorema hay que saber enunciarlo, ¿de acuerdo? Hasta aquí tendríais que saber enunciarlo. Bien, ahora pasamos al segundo teorema, el segundo teorema fundamental del cálculo integral, o también llamada la regla de Barrow. Este teorema me dice: dada una función f minúscula de x continua en un intervalo cerrado a b y una cualquiera de sus primitivas, f mayúscula de x, sabéis que una función tenía infinitas primitivas, y una cualquiera de sus primitivas, se verifica que la integral definida entre a y b de f minúscula de x diferencial de x es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Esto es muy sencillo, parece un poco más lioso, pero os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que me dan la integral definida entre 1 y 3 de x cuadrado más 2 diferencial de x. Lo primero que hago yo es integrar. La integral de x cuadrado, x cubo partido por 3, más la integral de 2 diferencial de x, sería 2x. Y ahora esta es una primitiva. Esta es una primitiva ¿de quién? De x cuadrado más 2. Repito, ¿por qué esta es la primitiva? Porque si yo derivo f' de x, derivo esto, voy a obtener esto que está aquí dentro. Pero yo quiero una primitiva concreta. ¿Qué primitiva quiero? La que está definida entre 1 y 3. ¿Qué me dice la regla de Barrow? Que en esta primitiva que yo he calculado, primero sustituyo el valor de 3, f de 3, y sustituyo a continuación el valor de f de 1 y lo resto. Es decir, me quedaría 27 tercios, que sería 9, más 6, menos 1 tercio más 2. Esto sería 15 menos 2, 13, menos 1 tercio, 39 tercios, que serían 38 tercios. Este sería el resultado que me da. Otro ejemplo, imaginaros, si me mandan calcular la integral definida entre 0 y 2 de 3 elevado a 2x diferencial de x. Bien, aplico, hay algo, vosotros tenéis que saber integrar muy bien. O sea, para poder aplicar la regla de Barrow, lo primero que hay que saber es hacer las integrales. Entonces, esta es la integral de una función exponencial, ¿no? Entonces, en la integral de una función exponencial, la primitiva
de 3 elevado a 2x, si vosotros deriváis 3 elevado a 2x, que sería la función tal como está, por el logaritmo neperiano de la base. Entonces necesitaría aquí logaritmo neperiano de 3. Si aquí pongo logaritmo neperiano de 3, fuera tengo que poner el logaritmo neperiano, dividir 1 partido de logaritmo neperiano de 3. Por la derivada del exponente. La derivada del exponente necesito aquí un 2. Entonces tendría que poner aquí por 1 partido de 2, porque de esta manera es como si me quedara 1. Con lo cual, la primitiva que estoy calculando yo sería, pongo la constante fuera y sería 1 partido, voy a poner esto, 2 por neperiano de 3, por 3 elevado a 2x. Y ahora, hasta ahora nosotros le sumaríamos una constante k que nos indicaría que hay infinitas primitivas, porque esa constante k sería cualquier número real. Pero yo, ¿qué valor quiero? Yo quiero el valor comprendido de la primitiva que está definida entre 0 y 2. Aplico la regla de Barrow y primero sustituyo 1 partido de 2 logaritmo neperiano de 3 por 3 elevado a 4 menos 1 partido de 2 logaritmo neperiano de 3, 3 elevado a 0, que sería 1. Bueno, y calculamos este resultado y sería lo que nos daría. Entonces, dos teoremas fundamentales. El primero, el teorema fundamental del cálculo integral, que me dice que si esta función, la que aparece dentro del integrando, se puede integrar en el intervalo cerrado a b, hay una función f mayúscula de x definida en ese intervalo que es siendo continua el integrando, verifica que si yo derivo esta función en un valor c, el resultado sería el integrando en ese valor c. Bueno, pues ahora os voy a poner un ejemplo de este teorema aplicando la regla de Barrow. Bien, imaginaros que a mí me dan esta función, la integral entre 0 y x de tangente de t por diferencial de t. Bueno, lo primero que hago es sustituir la tangente por su valor seno de t partido de coseno de t. Bien, en el numerador, para tener en el numerador la derivada del denominador, ¿cuál sería la derivada de coseno de t? Menos seno de t. Entonces pongo aquí un menos y aquí fuera un menos. ¿Qué me quedaría la derivada? La primitiva esta, menos logaritmo neperiano del valor absoluto de coseno de t. Aquí definido entre 0 y x. Se escribe así. Ahora aplicamos la regla de Barrow. ¿Cuál es la regla de Barrow? Primero sustituimos el valor de logaritmo neperiano de coseno de x, la t por x, menos paréntesis, y ahora sustituimos en la primitiva 0. Bien, coseno de 0 grados valdría 1, logaritmo neperiano de 1 sería 0, con lo cual me quedaría menos logaritmo neperiano de coseno de x. Bien, ¿qué me dice el teorema? Que si yo derivo la función, esta que acabo de obtener, me daría el integrando en el valor c, que en este caso sería x. Pues vamos a derivar. ¿Cuál sería la derivada? ¿Cuál sería la derivada del logaritmo? Raya de fracción. Abajo la función tal como está, coseno de x. Y en el numerador la derivada del coseno es menos seno de x. Por este menos que tengo aquí me quedaría seno de x. ¿Qué función es seno de x partido por coseno de x? Tangente de x. Es decir, me daría el integrando en el valor de x, que sería el caso del valor de c.